Un saludo a todos ustedes, apreciados aspirantes, candidatos al diaconado permanente de nuestra diócesis. Es el segundo momento de este primer módulo, ¿sí? La segunda etapa de mi exposición. Ya trabajamos un poco sobre la ministerialidad en la iglesia en forma mucho más general. Partimos desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, ahondando un poquito lo que ya el Padre Luis había trabajado, y luego nos fuimos ubicando poco a poco los documentos de la Iglesia y como la necesidad y la importancia de conocer nuestro ministerio ordenado, ministerio laical y los diversos ministerios dentro de la Iglesia. Pero ahora nos vamos a adentrar más en esa ministerialidad, pero desde la palabra. Cuando Dios Dios crea el mundo y todo lo que existe, Dios se manifiesta en un primer momento desde el mundo de la creación, desde lo visible, desde la obra de sus manos. Pero hay también otras maneras en que Dios se manifiesta en la historia de la humanidad y en que Dios nos habla. Dios nos habla desde la persona de Jesucristo, su Hijo, y lo encontramos, esa manifestación de Dios en Jesucristo, desde las Sagradas Escrituras, y luego lo encontramos en la tradición y el magisterio de la Iglesia. Estas diríamos que son como las fuentes principales que nos vienen a decir a nosotros dónde ubicarnos, en qué servicios, en qué ministerios. Nosotros nos ubicamos dentro de la Iglesia y desde esa Iglesia en el servicio de la palabra. Por eso el ministro de la palabra es una persona que tiene que tener claro cómo Dios se ha revelado en la Sagrada Escritura, cómo Dios se nos ha manifestado y qué medios o instrumentos tenemos a nuestro alcance para conocer más la obra de Dios y para profundizar más en esa acción de Dios. Encontraremos unos aspectos o elementos a destacar en esta parte. La primera de ellas es la palabra y la existencia. La palabra y la existencia, que posee 4 grandes ámbitos de la existencia cristiana. Dios nos habla en la vida de cada día. Dios se nos manifiesta en la vida de cada día. Se nos manifiesta también en la celebración de la fe, en un segundo momento. Se nos manifiesta también en el servicio a los más necesitados, a los más pobres, y en la comunión fraterna entre unos y otros. Este último punto, les recuerdo la carta última del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que habla del sentido de la caridad, el sentido de la fraternidad entre los cristianos. Y nos abocamos ahora a hablar del Dios nos habla en la vida de cada día. Y al lado de las Sagradas Escrituras y la tradición se encuentra la realidad presente, el mundo donde estamos, el ambiente, la cultura, el tiempo actual, que es un tiempo de acción y de testimonio y de compromiso, podríamos también hablar así, porque la iglesia tiene que estar comprometida, el cristiano debe comprometerse. La palabra se sitúa en el contexto de la realidad que vivimos en sus zonas de luz y sus segmentos de sombra. O sea, la palabra de Dios se sitúa en un contexto, en una realidad. La palabra de Dios no la leemos desde una nube o dentro de una cápsula que no nos damos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Sino que el cristiano está dentro de una realidad, el sacerdote está dentro de un ambiente, de una realidad, el laico vive una realidad. Todos vivimos realidades distintas, otras parecidas, similares, muy comunes. Una realidad que tenemos ahora es la pandemia. Y esta realidad de la pandemia, podríamos decir, es un signo de los tiempos, es un problema que va y que atenta contra la vida de muchas personas, que ha hecho mucho daño y todo eso. Podríamos leerla desde los signos de los tiempos, como el Concilio Vaticano II nos insistió, aprender a leer la realidad y en ella descubrir los signos de los tiempos. Es decir, Dios que nos dice y desde la palabra que nos está hablando. Dios nos habla en la vida de cada día. Dios nos habla desde la vida y para la vida. En esto García Maestro, que es el teólogo que mencionaba en la primera parte de mi exposición, dice algo que me parece pues bastante interesante y quiero compartirlo con ustedes. El creyente no lee la Biblia para saber más cosas sobre ella, para aprenderme citas de memoria,
para saberme textos completos, para defenderme cuando los hermanos separados se me presenten por ahí. Esa puede ser una inquietud y esa es una manera, una apologética, ¿sí? Pero el creyente, nos dice García Maestro, no lee la Biblia para saber más cosas sobre ella, para tener más cultura bíblica o religiosa, sino para entender y orientar la propia vida. Nosotros debemos esforzarnos por conocer la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, para orientar y entender mi propia vida. Porque si yo no la leo solamente en un sentido intelectual de conocimientos, puedo estar no perdiendo el tiempo, pero sí me puedo desviar de lo que principalmente en la finalidad por la que me acerco a la palabra. Por eso en la lectura cristiana de la Biblia es muy importante partir de la propia vida. De este modo se ponen las bases para el diálogo entre las experiencias que viven las distintas personas, quienes leen la Sagrada Escritura. Entonces, cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, ¿qué encontramos reflejado en ella? En los textos de la Biblia, la experiencia de quienes leemos, experiencia que han vivido otras personas hace mucho tiempo y que en nuestra vida se repiten. Y entonces ahí es donde nosotros estamos llamados a leer para profundizar sobre nuestras vidas. Dios nos habla en la vida de cada día cuando afirmamos que la palabra de Dios es una palabra viva, no muerta. Queremos decir que aquellas experiencias de fe del pasado tienen como objeto iluminar la experiencia de fe de cada generación en las diversas situaciones personales y contextos sociales. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios viene a iluminar. ¿Viene a iluminar qué? Viene a iluminar mi vida. ¿Sí? La palabra de Dios viene a iluminar mi existencia. ¿Sí? Las experiencias de fe de cada persona y de cada comunidad, de cada grupo, de cada generación, en sus diversas situaciones, tanto individuales como en situaciones comunitarias. Y en un segundo momento tenemos que hablar de la palabra y la existencia, hablamos desde el ámbito de la celebración de la fe. Y cuando hablamos de la celebración de la fe tenemos que hacer referencia a la liturgia y la oración. ¿Qué hacemos en la liturgia? Celebramos la fe. La liturgia de la Eucaristía, en la Eucaristía celebramos la fe de la iglesia, la fe de la comunidad. Solo desde el encuentro con el resucitado se comprende el sentido profundo de las Escrituras. Y esto lo encontramos nosotros en el pasaje de Maús, Lucas 24. ¿Sí? Como ellos, como algunos teólogos hablan de la Eucaristía itinerante, ¿no? El pasaje de Maús, Lucas 24, ellos redescubren, se encuentran con ellos mismos, porque van con dolor, pero se encuentran con el resucitado. Y lo reconoce al partir el pan, en un ambiente de oración, ¿no? En un ambiente de oración. ¿Se encuentran con quién? Se encuentran con Jesús. Entonces, al acercarnos a la Biblia, desde ese ángulo lo estamos leyendo en el mismo espíritu, con que la palabra fue escrita, ¿sí? Y somos fieles a la intención de los autores, que han tenido como propósito, ¿qué? ¿Cuál es la finalidad de la Biblia? Es un libro de fe. La Biblia no es un libro científico. Nos sirve para conocer muchas cosas de la historia, de la ciencia, sí, lugares, espacios, acontecimientos históricos. Pero la Biblia no es un libro de historia, que tiene libros históricos también. Pero su finalidad es fortalecer la fe de las personas y la fe de las comunidades, como también en la Sagrada Escritura pues encontramos, ¿no? Entonces hacen referencia a las comunidades. Escribe Pablo a las comunidades para fortalecer la fe de los que viven en esa comunidad. En el ámbito de la celebración de la fe, continuando en este sentido, el espacio propio de la proclamación de la palabra, ¿sí? El verdadero intérprete de las Sagradas Escrituras es el Espíritu Santo. Por eso nosotros nos invocamos al Espíritu de Dios y le pedimos cada vez que vamos a leer la palabra y vamos a meditar la palabra que nos ilumine para que nos haga entender qué nos quiere decir. De allí que la comunidad eclesial debe escuchar a los exégetas. ¿Y quiénes son los exégetas? Los grandes estudiosos de la ciencia sagrada, ¿sí? También el estudioso de las cosas de Dios y el cristiano debe escuchar el laico, el sacerdote, el ministro, el diácono,
debe escuchar a la gente sencilla del pueblo, porque también me habla de la palabra de Dios. Y también debe leer y escuchar el magisterio de la iglesia. Esto nos lo presenta el Vaticano II en Dei Verbum. Tenemos que estar con la oreja bien parada, como decimos nosotros, muy atenta a todo lo que hace referencia a la palabra. Dios se revela en el corazón de quien lo alaba, ¿sí? La voz del Espíritu convierte la palabra y el sacramento en lugar también. Los sacramentos son momentos y lugares de encuentro con el Dios uno y trino. Son lugares de encuentro con el Dios de la salvación. La celebración de la fe no queda encerrada en ella misma, ¿no? Sino que se proyecta hacia el exterior de la asamblea. Por eso al final de la Eucaristía nosotros decimos el ite misa es, que no significa que la misa ha terminado, sino que la celebración de esa Eucaristía, aunque termine litúrgicamente, continúa en la vida del cristiano. Y debe ser así para nosotros proyectar eso que hemos recibido en el encuentro con Jesús en la Eucaristía. El servicio es la forma práctica de la palabra. La iglesia servidora, hablamos de una de las características de la iglesia de la diaconía, ¿sí? Es una dimensión de la iglesia y esa dimensión está manifestada en el servicio. Y ese servicio sería la práctica de esa palabra que nosotros ya sabemos, que nosotros ya tenemos en el corazón. Sin servicio generoso y atento, la palabra queda estéril y por lo tanto no va a dar fruto. Solamente nos quedamos con la palabra muy bonita y todo, pero no damos el paso siguiente. La comunidad es un lugar de espacio en el que se revela la misericordia y el perdón. La misericordia de Dios y el perdón que Dios nos da. Dios se revela indirectamente mediante los actos históricos. Dios se revela desde la creación. Dios se revela en los distintos acontecimientos de la historia de la humanidad. Bien. Entonces podemos hablar de una manifestación histórica de Dios, pero una manifestación también en el espíritu, desde la fe. El exégeta Gerhard von Rad dice lo siguiente: la historia es el lugar en el que Dios revela el misterio de su persona. Ahí está claro. En la historia, Dios ha revelado el misterio que está contenido en su persona. Ese misterio trinitario del que hablamos hace rato, ¿sí? De la iglesia cuerpo de Cristo, ¿sí? La iglesia templo del Espíritu, ¿sí? Esa iglesia cuerpo místico de Cristo, esa iglesia que se ha ido revelando, pues, ha encontrado, ¿sí? El misterio de la persona de Dios desde la misma historia. De ahí que la lectura de la Biblia, aparte de ser cristológica, debe ser también histórica. Un estudio de la palabra de Dios está centrada en Cristo, pero también tiene que ver con la historia, pues Dios se revela desde la historia, se reveló al pueblo que creyó y esperó en él, el pueblo que le buscó y siempre estuvo atento a las enseñanzas de Dios. La comunidad es el lugar y espacio en el que Dios se revela su misericordia y su perdón. Dios revela su misericordia a través de los sacramentos y en la relación fraterna. La palabra estimula la comunión y en cierta manera la fundamenta. La palabra de Dios se enfila para crear comunidad, sentido de comunidad. Donde hay justicia, hay encuentro con Dios. Cuando falta la justicia, por ejemplo, donde hay injusticias, dicen muchos especialistas, dicen algunos teólogos, está ausente Dios. Por eso cuando nosotros pedimos por la justicia en la plegaria eucarística, en la oración, pedimos por que se cumpla en la Eucaristía, nosotros pedimos por la justicia y por la paz, porque la paz es fruto de la justicia. Cuando hay injusticias no hay paz, ¿sí? Cuando vivimos en ambientes donde hay mucha injusticia, es difícil cultivar la paz. Entonces, unión plena y fecunda entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, esa comunión trinitaria se manifiesta y se debe manifestar en el interior de la iglesia. Por eso hablamos de que la iglesia es comunidad o lugar y espacio en que Dios revela su misericordia y su perdón. ¿Y cómo revela esa misericordia y ese perdón? Pues a través de su palabra.
También en un segundo punto, aquí en esta ministerialidad de la palabra, tenemos los profetas al servicio de la palabra. Ya el padre Luis los refería, ¿no?, en su exposición, como desde los profetas la iglesia, la comunidad cristiana, fue conociendo las promesas de Dios, el profetismo, ¿sí?, el anuncio y denuncio desde la palabra, se fue adentrando en el misterio del Dios revelado. Y tenemos aquí en el Antiguo Testamento el ministerio de la palabra principalmente ejercido por los profetas. El profeta, que es el servidor del mensaje, el anuncio, el profeta es el que anuncia, pero también anuncia la verdad, pero también denuncia la injusticia. El profeta denuncia el pecado. El profeta habla en nombre de Dios. ¿Sí? El profeta habla en nombre del misterio divino, del Dios encarnado. Los profetas, al servicio de la palabra, podríamos hablar de 3 características en ese servicio profético. La primera, que son los profetas, son enviados por Dios para proclamar su mensaje. Ya lo hemos dicho y lo sabemos todo. El profeta debe ser fiel a la palabra. Si conoce la palabra, sabe el contenido de la palabra, pues debe mantenerse fiel a esa palabra. Y la palabra de Dios, cuando hablamos de los profetas, la palabra de Dios encarnada en la palabra humana. Está allí muy explícito, está muy claro, ¿no? Se encarnó en la palabra, el verbo encarnado, Jesús, ¿sí? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lo hemos recordado mucho en los días de la Navidad, y esa palabra se ha quedado con nosotros, y nosotros pues seguimos la palabra, seguimos al verbo encarnado, a Jesús. El ministro de la palabra y la Trinidad. Dios se revela en Jesucristo, esto lo sabemos nosotros, y los documentos de la Iglesia, el Vaticano II, insisten en la Dei Verbum, como Dios se fue revelando en la persona de Jesucristo, se hizo carne, se hizo presente en la historia humana, se hizo el Emmanuel, el Dios con nosotros, y desde esa revelación en Jesucristo, que viene a revelarnos al Padre, que viene a decirnos quién es el Padre y cuál es su propósito, y nos dice, el Padre y yo somos uno, una unidad. Encontramos cómo la acción del Espíritu está ahí, en ese anuncio de la palabra. En ese anuncio de la palabra que nos hace Jesús, está presente el Espíritu. Recordemos nosotros, recordábamos estos días con la fiesta del bautismo de Jesús, en la solemne bautismo de Jesús, cómo el Espíritu se hace presente en la vida de Jesús, y es el Espíritu el que lo lleva a anunciar la palabra. Y desde esa palabra Jesús hace presente la misión que el Padre le encomienda en nuestro mundo. Un ministerio eclesial y apostólico tiene que ver con el espíritu que guía al mensajero de la palabra. Lo hemos dicho de Jesús, principal mensajero de la palabra, la palabra encarnada. Su responsabilidad y función son admirables. El ministro de la palabra tiene una función no para causar admiración a la gente, pero si asume la responsabilidad como tal, va a ocasionar más que admiración, va a buscar adhesión a Dios, no a personas. Y tenemos aquí nosotros, cuando las personas hablaban de Jesús, nos hablaba estos días del Evangelio, ¿sí? Cuando escuchaban a Jesús, se quedaban impresionados por la autoridad con que hablaba, por la autoridad con que sanaba, por la autoridad con que vivía. Entonces, Pedro se dice que hasta en la Sagrada, en Primera de Pedro, hasta los ángeles están deseosos de oír y de disfrutar del mensaje de la palabra. El Evangelio es anuncio de salvación, evidentemente, es un mensaje de salvación. La tarea del que se plantea en los seguidores de Cristo es la de suscitar nuevos discípulos, ¿sí? Que otros discípulos, otras personas se animen también a ser discípulos y misioneros, como nos lo recuerda Santo Domingo, el documento de CELA, el documento de la Cuarta Conferencia Episcopal Latinoamericana. Somos llamados a ser discípulos y misioneros, ¿sí?, de Cristo, seguidores de Cristo, de ser, para así suscitar nuevos discípulos. La misión que tiene debe pasar por 2 canales importantes, el bautismo y la instrucción catequética. El bautismo es necesario, punto de partida, pero también no lo dejamos, sino que nos mantenemos conscientes de la misión como bautizados, pero que tenemos que recibir formación, catequesis. El laico tiene que prepararse, no se puede conformar, no puede ser un conformista. Yo ya me las sé todas,
no tengo que estudiar, no tengo que profundizar, no, tiene que seguir siendo un conocedor verdaderamente profundo del mensaje de salvación. El ministro de la palabra se considera un servidor de Dios, y si es servidor de Dios, pues conoce la palabra, ¿sí? Y recordemos nosotros lo que decía, conocer las Escrituras es conocer a Cristo, ¿sí? San Jerónimo. Desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo. Entonces un ministro de la palabra que no conoce la palabra, no conoce a la palabra, pues no puede ser un buen servidor de Cristo o de Dios, porque no conoce el mensaje, ¿sí? Entonces el lector, ¿sí? El ministro de la palabra, tiene que ser un hombre que sirve desde la palabra. La comunidad eclesial es la primera anunciadora. La palabra de Dios está inmersa en la iglesia, ¿sí? Que es la comunidad. El ministro de la palabra ejerce un ministerio eclesial. ¿Por qué? Porque lo ejerce dentro de la iglesia. Por eso es un ministerio eclesial, ¿ves? Porque lo está ejerciendo desde la iglesia, dentro de la iglesia, no desde la iglesia, de fuera de la iglesia. La lectura individual en la Dei Verbum número 25, en el segundo documento, segunda constitución del Vaticano II, dice: la lectura individual de la palabra de Dios debe preceder a la lectura comunitaria para prepararla, y debe continuarla en la meditación, la oración y el compromiso. Entonces el ministro de la palabra, que es el diácono, pues debe conocer la palabra de una manera personal, ¿sí? Individual, pero luego tiene que profundizarla en la comunidad, enseñarla y continuarla en su vida diaria. El día de Pentecostés, después que el Espíritu Santo se hizo presente a varias personas que estaban congregadas, encontramos nosotros como Pedro habló en nombre de todos ellos. Y Pedro lo hizo ungido precisamente por la gracia del Espíritu, porque se dejó inundar de la acción del Espíritu y estaba consciente de que hablaba a la iglesia, no hablaba por ahí al primero que lo escuchaba, no hablaba a la iglesia, así era la comunidad reunida. La comunidad eclesial debe ser la primera anunciadora, sí, y hace falta valentía, convicción ante las amenazas y las oposiciones de los adversarios, de los que piensan distinto, de aquellos que dicen no prediquen de esto, mejor que se callen aquí, que la iglesia no hable de política, que la iglesia no. La iglesia tiene que ser valiente y seguir, como el ejemplo que nos han dado nuestros obispos venezolanos. Han hablado en defensa del pueblo y han colocado el dedo en la llaga. Entonces nos dicen obispos políticos, sacerdotes políticos. No, sino que esa es la misión del profeta, anuncio y denuncio. La responsabilidad del anuncio de la palabra pertenece a la iglesia entera y acá todos sus miembros. Entonces la responsabilidad del anuncio de la palabra no solamente del ministro ordenado, también del laico, ¿sí? Todos tenemos responsabilidad. Y la comunidad se construye gracias a la palabra de Dios que se comparte y a esa palabra de Dios que se trata de vivir. ¿Qué define a un ministro de la palabra? En primer lugar, la conciencia de la misión. Tener conciencia de cuál es la misión. El ministro de la palabra debe tener claro a qué debe dedicarse. La vinculación con la tradición de la iglesia, debe conocer lo que la iglesia ha vivido, lo que la iglesia ha pasado, debe conocer la historia también. El ministro de la palabra debe conocer la historia de la iglesia, debe conocer la evolución que ha tenido, el crecimiento, ¿no? Eso es la parte. La fidelidad, otra actitud del ministro es la fidelidad, ser fiel a la palabra, ser fiel a la misión, ¿no? Mantenerse firme. Y actualización en el momento presente. Algo que debemos hacer nosotros, todos, laicos y sacerdotes, es actualizarnos. Y gran parte, a veces no hacemos bien las cosas, andamos en otra cosa, o no nos actualizamos. Y entonces no nos actualizamos, pues difícilmente podemos motivarnos y motivar también a otras personas. ¿Qué define a un ministro de la palabra? Pues encontramos aquí al definir el ministro de la palabra, los medios que emplea. ¿Cuáles son los medios que emplea o que puede emplear el ministro? El diálogo y la comunicación, en primer lugar. El ministro de la palabra debe ser un hombre de diálogo, debe ser un hombre, una mujer, sí también, porque aquí les recuerdo a todos que el canon 230, parágrafo 1 del Código de Derecho Canónico, recientemente el Papa Francisco, donde decía que solo los varones podían hacer de lectores, de ministros de la palabra, el Papa ha dicho, las mujeres también, ¿sí? Entonces,
Cuando hablamos de este punto, recuerdo que hace poco, esto salió estos días, en una carta apostólica, Spiritu Domini, se llama así, Spiritu Domini, del Papa Francisco, donde el 230, parágrafo 1 de la Iglesia se cambia, ¿sí? Entonces, las mujeres también pueden participar. Esto ya se estaba haciendo en la iglesia, nuestra iglesia latinoamericana, en gran parte, pero había lugares de resistencia donde esto no, pero no nos vamos a detener ahí. Lo único que sí les digo es que el diálogo y la comunicación es un medio que el ministro de la palabra debe utilizar, y he puntualizado este elemento allí. El testimonio, es necesario el testimonio de vida que debe tener la persona, el ministro, y la vinculación entre la palabra y el sacramento. La palabra de Dios y el sacramento, es necesario que se tenga en cuenta la vinculación entre el sacramento que yo he recibido, el bautismo o el orden, y la palabra que yo leo y conozco. Las formas que reviste el ministerio de la palabra, formas diversas. En el anuncio misionero, el servidor del evangelio es heraldo de la buena noticia, en la catequesis, también en la homilía, que es exclusiva del sacerdote, no del laico, pero en la homilía la puede hacer también la enseñanza, vamos a decirle así, el laico la puede utilizar en otros momentos, ¿sí? En otros lugares, fuera de la Eucaristía. En la enseñanza teológica, bueno, hay excepciones, ¿no? Hay momentos en que el ministro está impedido por alguna razón, bueno, puede autorizar a un laico, puede autorizar al diácono, puede autorizar a un seminarista, a una persona que está preparada. En la enseñanza teológica, en la educación católica, en la enseñanza religiosa escolar, en la revisión de vida, ¿sí? En todo ello encontramos cómo el ministerio de la palabra tiene diversas formas y presentaciones. Y finalmente vamos a trabajar un aspecto ya de esta exposición que se llama las comunidades eclesiales de base. Cómo las comunidades eclesiales de base han ido evolucionando y han tenido momentos difíciles en que ellas como que se han frenado. Así lo señalan algunos teólogos, que las comunidades eclesiales de base han sufrido en los últimos tiempos como un frenazo, después que tuvieron un gran auge en la iglesia. Pero no quiere decir que las comunidades eclesiales de base han muerto, ¿no? Las comunidades eclesiales de base están vivas, bajo otras formas, pero están actuando en la iglesia. La iglesia latinoamericana, dice aquí algunos especialistas, que tiene tres fuerzas que la renuevan: la palabra, el espíritu manifestado en las comunidades eclesiales de base y el amor solidario. Son las tres fuerzas de la iglesia latinoamericana. Y en cuanto a las comunidades eclesiales de base, el diccionario de Pastoral y Evangelización, Daniel Camarero, concretamente dice: son el tesoro más rico de la iglesia latinoamericana, tanto por su dinamismo interior como su proyección exterior en la mayoría de los países de Latinoamérica. Con ellas la iglesia retoma la forma de comunidad de comunidades, donde las comunidades tienen vida propia y a la vez participan en la actividad de la iglesia local. Nosotros, como iglesia diocesana, la iglesia diocesana de San Cristóbal, Táchira, Venezuela, tenemos nosotros el proyecto Iglesia Comunidad de Comunidades, Iglesia Participativa, Comunidad de Comunidades. Es el proyecto diocesano nuestro. Los diáconos deben conocer ese proyecto, deben saber lo que nos dicen los estatutos del sínodo de la iglesia de San Cristóbal, del segundo sínodo diocesano, y nos damos cuenta que lo que el obispo nos ha pedido y ha tratado de que nosotros, no solamente es una imposición, esto no es imposición del obispo, esto lo pide la iglesia venezolana en el concilio plenario de Venezuela, que nosotros lo tomamos en serio aquí en San Cristóbal, es así. Entonces, las comunidades eclesiales de base, en ellas se han generado muchos ministerios, que se habla de ministerio de coordinación, de animación, de atención personal, de servicio litúrgico, de catequesis, de profetismo, que sirven tanto a su propia comunidad como a la iglesia local, ¿sí? En la mayor parte de las comunidades eclesiales de base, en el interior de la iglesia, es la fuerza de la comunidad y la responsabilidad de cada uno de sus miembros. Toma en cuenta a cada uno de los miembros en las comunidades. El puesto se muestra atenta al surgimiento de diversos dones y carismas en cada participante y busca la creatividad, formar servicios y ministerios dentro de la misma comunidad. ¿Para quién? Para el bien común, ¿sí? Para el servicio dentro de la misma iglesia. La mayor parte de estas comunidades se fundamentan en torno a la palabra de Dios, en torno a la Biblia. Una comunidad eclesial de base, lo primero que tiene que hacer en su reunión es tener en cuenta la lectura de la palabra. Una lectura creyente, esto es importante, no es una lectura allí para
aprender de memoria, cosas, no, es una lectura creyente. ¿Qué es una lectura creyente? Es una lectura meditativa de esa palabra, es una lectura aplicada a la realidad. Eso hacen las comunidades eclesiales de base, a eso están llamadas las comunidades eclesiales de base. La Biblia como palabra de Dios, que fue y sigue siendo iluminadora de la historia de la iglesia, de la historia del pueblo. La palabra que es celebrada, orada y estudiada, y que es salvación y liberación aquí y ahora. De esta manera, la iglesia se beneficia con la recuperación de la Biblia. El centro de las comunidades eclesiales de base es la Biblia, la Sagrada Escritura. Y de allí parten los ministerios litúrgicos, en torno a la celebración de la palabra. ¿En dónde? En las parroquias rurales, en las parroquias de ciudad, en los lugares de periferia, ¿sí? Los ministerios apostólicos. El estudio y el uso de la Biblia es fundamental y debe seguir siendo así. Surgen también la catequesis familiar, los grupos de oración, entre otros, en torno a la palabra. De esta forma, nosotros concluyo mi exposición de este tema sobre la ministerialidad de la palabra con el tema de con el aspecto de las comunidades eclesiales de base. Algunas preguntas que podemos nosotros tener ahora para nuestra meditación, para nuestro estudio, comenzaría por lo último. ¿Qué importancia tienen las comunidades eclesiales de base en el proyecto diocesano Parroquia Participativa, Comunidad de Comunidades de nuestra diócesis de San Cristóbal? Esa es una pregunta. Otra pregunta, la iglesia diocesana, la iglesia venezolana, tiene la invitación a formar comunidades eclesiales de base. ¿En qué documento? Ya lo hablamos nosotros hace rato, ¿no? El documento que sustenta para la iglesia venezolana. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice el Concilio Plenario de Venezuela sobre las comunidades eclesiales de base? Hago énfasis en esta última parte porque me parece que es necesario y es muy importante saber nosotros, conocer el origen y el porqué de este proyecto que tenemos en San Cristóbal, de dónde viene, ¿sí? Y cuál es la intención. Si nosotros leemos al Papa Francisco, descubrimos inmediatamente que el Papa está muy claro en eso, ¿no? Que la iglesia tiene que ser, una de las características de la iglesia, comunidad, y que tiene que vivir esa comunidad, pero desde las parroquias, ¿sí? De las iglesias locales, de las comunidades, de las iglesias locales, comenzar a vivir la experiencia de la comunidad. Y encontramos también sobre otros aspectos. ¿Qué significa? Dios nos habla en la vida de cada día, desde la palabra. ¿Sí? ¿Qué significa? Dios nos habla en la vida de cada día. Que profundizar un poco ese sentido de la palabra y la existencia, ¿sí? Analizar un poco más estos aspectos que hemos referido. Creo que son los elementos que podemos desarrollar en el momento que ustedes puedan. Agradezco la atención que han tenido y el tiempo que han dedicado a este estudio. Que la pasen bien y que sirva para nuestro crecimiento espiritual, para esa preparación intensa al diaconado permanente.